Que Dios los bendiga, mis amigos, mis hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de las oportunidades que da Dios en la vida. Sabemos que Dios es un Dios de oportunidades. Y eso vamos a estar hablando en este día. Vamos a estar meditando acerca de la palabra de Dios y primeramente desearles que este año que sea próspero para todos ustedes, para su familia, y que el Señor siempre los mantenga bien. Un saludo, un abrazo, desde donde me estén escuchando, un abrazo para todos, y que siempre Dios esté con nosotros y que su Espíritu Santo sea el que nos vaya guiando hacia su presencia, hacia lo que Dios quiere que hagamos. Así que, sin más preámbulo, mis hermanos, amigos, vamos a empezar a meditar acerca de esto, de Dios de oportunidades. Siempre hemos escuchado, siempre hemos visto de que se predica o se habla del Dios que da oportunidades, y eso es muy cierto. Dios no cambia, Dios es eterno, Dios siempre es fiel, Dios siempre es igual y Él siempre da oportunidades. Pero yo lo que quiero en este día es que meditemos acerca de nuestra relación con Dios, de la manera en que Dios da las oportunidades. Y quise traer este mensaje por la razón de que estamos empezando un nuevo año. Quizás otras personas lo verán con el tiempo más futuro, en otras fechas, pero aquí estamos empezando el año 2022 y cuando uno empieza un año, por lo general se hacen nuevas promesas, se hacen nuevas condiciones de vida, es decir, bueno, ahora voy a empezar bien, ahora muchos dirán voy a ir al gimnasio, voy a hacer estas cosas, voy a hacer esto, voy a empezar un emprendimiento. Quizás tantas metas que uno se empieza a realizar a principio de año. Y como cristianos, una de las cosas que más hacemos es prometemos de estar más cerca de Dios o estar más involucrado en la obra de Dios. A veces la realidad o la triste realidad es que eso no se cumple. Llegamos a fin de año pensando, ¿qué hice todo este año? ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Qué hice con el dinero? ¿Qué hice con el trabajo? ¿Qué hice con lo que me propuse a principio de año? Y hay gente que se propone cosas y las cumple, pero hemos visto que a través del tiempo la mayoría es como que se promete hacer cosas y no se cumplen. Y eso es lo que yo quería hablar, porque muchas de las metas que nos ponemos no se cumplen. Nosotros tenemos todo el deseo y Dios conoce nuestro corazón y decimos, amamos a Dios, creemos en Dios, pero a veces nos hacemos la pregunta, pero ¿por qué si yo creo, por qué si yo le pedí al Señor hacer ciertas cosas o el Señor sabe lo que yo quiero, por qué no se cumplen? ¿Por qué no tengo la fuerza o no tengo quizás la capacidad de poder hacer cosas, quizás hacer cosas diferentes, hacer cosas, acercarme más a Dios, cumplir un ministerio o cumplir simplemente lo que el Señor nos ha encomendado en la Gran Comisión? A veces se hace bien difícil y se hace bien complicado. Entonces eso es lo que yo quería hablar prácticamente ahora, en este día, que hablemos un poquito acerca de las oportunidades que da Dios. Y yo quería referirme en ciertos pasajes bíblicos de cómo Dios trata con la humanidad, o cómo Dios trata con la gente, con sus hijos. Y el primer ejemplo que yo quería traer es Jonás, el libro de Jonás. Vemos que Jonás, el libro de Jonás habla de dos partes bien opuestas. Hay dos historias, una es Jonás y la otra es la ciudad de Nínive, que era bien grande en aquellos tiempos. La ciudad de Nínive era bien grande, se componía más o menos como de 120,000 personas. Pero aquí vemos los dos lados de la moneda y cómo Dios obra y cuál es la clave de que el Señor, cuál es la clave que Dios nos da esa oportunidad, pero llegamos
a cumplir las metas que nos proponemos. Y lo primero es ver Jonás. Jonás es un profeta de Dios. Él hablaba con Dios. Cuando Dios habla con Jonás y le dice, tú tienes que ir a Nínive, Jonás, vemos en la historia, en el libro, de que él no se asustó, él no miró al cielo y dijo, wow, ¿qué me está hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Él no entró en éxtasis, no entró nada especial lo que cuenta la Biblia, simplemente que Dios le habló y él escuchó. Y podemos ver que Jonás conocía la voz de Dios. Nunca se hizo una pregunta más allá de quién eres tú, como le pasó quizás a Samuel, como le pasó a José o a María. Cuando Dios se presenta o los ángeles se presentaban, ellos quedaban asustados o no sabían qué estaba sucediendo, pero Jonás no. Vemos que Jonás tenía una relación con Dios. Él era un profeta, Dios hablaba por medio de Jonás, y aquí Dios le encarga una misión a Jonás bien específica de que tienes que ir a Nínive. Ahora, estas personas de Nínive, no voy a hablar más allá de Nínive porque no es el tema en sí. Usted lo puede buscar, que no eran personas malas, eran personas despiadadas, hacían varias cosas que a Dios no le agradaba. Entonces, Jonás, al saber esto, dijo, está bien, pero me voy para el otro lado. O sea, yo conozco, yo entiendo el mensaje que quieres dar. Él escuchó la voz de Dios y cuando dijo, bueno, tengo que ir a Nínive, me voy para Tarsis. Me voy para el otro lado. O sea, un lado opuesto, totalmente opuesto. Y a veces eso ocurre en nuestras vidas. Eso pasa muchas veces que sentimos la voz de Dios. Estamos en la iglesia, estamos en un ministerio y estamos escuchando la voz de Dios. Y el Señor nos dice que tenemos que hacer ciertas cosas, que tenemos que avanzar, tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en fe, tenemos que afirmarnos y poner a Dios en primer lugar. Ahora, viendo la internet, en Facebook, vi varios postes que gente que posteaba decía, mi resolución para este año, lo primero es poner al Señor en primer lugar en mi vida. Y son pensamientos, son ideas muy buenas, muy positivas, pero a veces no se llega a concretar. A veces el Señor nos está exigiendo o nos está pidiendo que hagamos su voluntad. Escuchamos la voz de Dios a través ya sea de un maestro, de un pastor, un evangelista, un profeta. Escuchamos la voz de Dios y sabemos que tenemos que ir hacia un lado. Conocemos que tenemos que obedecer a Dios. Pero muchas veces cuando va transcurriendo el año, nos desviamos. Empezamos ya a ponerle más atención quizás al trabajo, quizás le ponemos más atención a nuestra familia, no sé, quizás tantas cosas, quizás a los amigos. Y a veces dejamos a Dios como en segundo plano. Quizás uno por labios o por el dicho, uno dice, no, Dios siempre en primer lugar, pero los hechos a veces cuentan cosas diferentes. Y la mejor manera de saber si tú estás bien o no es preguntar a las personas cercanas a ti cómo ellos te ven. Entonces tú puedes sacar un autoanálisis de tu vida, pero el Señor te dice que tienes que hacer ciertas cosas. Empezamos bien, pero a medida que vamos caminando en esta vida, vamos dándole prioridad más a las cosas. Y una de las cuando estamos en la iglesia, donde nos estamos reuniendo, yo siempre les digo de que tenemos que pensar de esta manera. O sea, en el trabajo, la mayoría de la gente da 40 horas al trabajo y tiene que estar ahí por una obligación, porque hay que pagar los biles, hay que pagar el arriendo, hay que pagarle el auto, el seguro, quizás tantas cosas, colegiatura de los niños, no sé, ahí usted sabe lo que tiene que pagar y tenemos que estar ahí mínimo las 40 horas. O si no te pueden despedir, si no pueden traer malas consecuencias. Entonces pareciera como que en cuanto a horas, le damos primer lugar al trabajo. Y después quizás a nuestra familia. Y después quizás le damos tiempo a, no sé, quizás un par de horas, quizás 4 horas, 5 horas, ir a la iglesia entre semana. Y ahora pongámonos a pensar en el tiempo que
que pasamos en oración o en la lectura de la palabra, en comunicación con Dios, ¿serán las 40 horas? Yo lo dudo. Yo creo que no una persona que pueda decir que tengo un trabajo regular, yo le doy más de 40 horas al Señor. Entonces pareciera como que el trabajo nos toma mucho más tiempo. Ahora, ¿el Señor está en contra del trabajo? Claro que no. ¿Está en contra de la familia? Claro que no. Pero lo que sí tenemos que darle en nuestro corazón la prioridad al Señor. Si tú tienes un trabajo o tienes algo que hacer y eso te está quitando el tiempo, pídele al Señor que te dé otro trabajo, un mejor trabajo. Quizás tú tienes que trabajar muchas horas para poder que te alcance a pagar los biles. Entonces pídele al Señor que te dé un trabajo menos horas y mejor pagado. Dios lo puede hacer. ¿Por qué no? Pero la idea es la prioridad que le tenemos que dar al Señor. Ahora, hablando de esto, Jonás sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Se fue al contrario, se fue a Tarsis. Y ahí ustedes saben lo que sucedió con Jonás. Ustedes todos conocen la historia de Jonás. Hasta que vino un gran pez que el Señor ya lo tenía preparado. Y eso es de las cosas que llama la atención, ¿no? Cómo el Señor ya conoce nuestras intenciones. O sea, nosotros tenemos un libre albedrío, pero el Señor siempre tiene algo preparado en caso que no obedezcamos. Y este Jonás, había un gran pez que el Señor ya lo tenía preparado. Entonces estuvo ahí en el gran pez unos días, pero llegó el momento en el cual Jonás ya no resistía más. Ya Jonás parecía que ya le venía la muerte. Incluso él decía, yo prefiero morirme antes de ir a predicar a Nínive, pero cuando se encontró realmente con la muerte, pero no una muerte, se puede decir, como instantánea o por un accidente, sino algo paulatino, donde su cuerpo empezó a desfallecer de tal grado que él se sentía muy mal, pero pésimo. Y ahí fue cuando él clamó al Señor y le dijo, Señor, está bien, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces, aquí donde vemos que Jonás dice estas palabras, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice esto, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces, aquí vemos que Jonás, al encontrarse de esta manera, que decía, mi alma ya desfallecía, o sea, ya estaba en las últimas, dice, me acordé de Jehová. O sea, ya cuando estaba sufriendo bastante, entonces se acordó del Señor y dijo, yo pagaré lo que prometí, yo voy a hacer, yo te prometí que voy a hacer algo, te prometí que voy con Nínive, te prometí sacrificios, lo voy a hacer. Y la salvación es de Jehová. Entonces, al final vemos que Jonás obedeció. Y aquí vemos la parte donde Dios le da una nueva oportunidad. Jonás estaba a punto de morir y Dios le da una nueva oportunidad. Pero ¿cuál fue esta oportunidad que Jonás tomó? Jonás tomó esta oportunidad de decir, yo lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que pasó? Él lo hizo. Él se convirtió de sus pensamientos, de su ideología que tenía con los de Nínive, quizás de esa rabia, de esa envidia, o no sé, lo que él en sí tenía con las personas de Nínive, pero no las quería. Él se tuvo que convertir de sus pensamientos. Tuvo que convertir esa filosofía, esa ideología, la tuvo que convertir de decir y tragarse todo eso, tragarse su orgullo, tragarse su ego, tragarse su humanidad delante del Señor. Dijo, Señor, lo prometido lo voy a hacer. Entonces él se convirtió y Dios le dio una oportunidad, una nueva oportunidad. Dios, miren, Dios podría haber levantado a otra persona. Dios podría haber dejado a Jonás morir ahí. Quizás Dios lo hubiera salvado, se lo hubiera llevado de igual porque era un profeta de Dios, no lo sabemos. Pero Dios lo podría haber dejado ahí. Y hubiera sido historia y hubiera levantado a otro profeta, a otra persona obediente que hubiera predicado en Nínive. Pero le dio esa oportunidad a Jonás. Pero la cosa es que Jonás lo supo aprovechar. Jonás, no salió del pez y ya sintiéndose bien dijo, bueno, me voy para otro lado. No, él obedeció. Aunque él no quería, pero él obedeció. Ahí está la segunda oportunidad que el Señor le dio y la actitud
que tenía o que tuvo Jonás al obedecer. Y vemos la contraparte de esta historia, que es Nínive. Miren, Jonás en el 4:11, se puede decir, la vista o el punto de vista o la opinión que tenía Dios de Nínive. Y le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animales. Vemos que esa es la opinión que tenía Dios. O sea, ellos no saben discernir, ellos no saben lo que es lo bueno, qué es lo malo. Ellos llegan y actúan. Esa es la condición que estaban ellos. Por eso el Señor va y le da un mensaje. Y le dijo a Jonás, cuando salió del pez, dice, bueno, ahora estas palabras tú le vas a decir a Nínive. Dice, tú tienes 40 días porque viene la destrucción. Y él empezó a predicar. Ese era el mensaje. Nunca fue un mensaje de decir de arrepentimiento, un mensaje de decir arrepiéntase. No, Jonás nunca dijo eso. Jonás nunca fue con el mensaje de entonces ustedes tienen que arrepentirse. No, él dijo, ustedes se han portado mal y viene el castigo, Entonces, ¿qué pasó con las personas de Nínive? Al escuchar eso, que venía un castigo en 40 días, entonces ellos empezaron a arrepentirse. Ellos solo empezaron a pedirle perdón a Dios. Le dijo, Señor, perdónanos. Y empezaron a hacer silicio, empezaron a arrepentirse. Y dice que esta palabra llegó hasta el oído del rey. Y el rey también dijo, esto no lo queremos nosotros. No queremos la destrucción para nuestro pueblo, para nuestros animales. Entonces dijo, vamos a hacer silicio, y resulta que hicieron cenizas y todo lo que se hace como parte de luto, y dijo, y vamos a hacer un ayuno, que no, ni siquiera los animales podían comer, para que dice, a ver si es que Dios nos perdona. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Dios vio eso de las personas de Nínive y Dios los perdonó. Y de ahí él tuvo una charla con Jonás, y Jonás le dijo, es que exactamente por eso yo no quería venir, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso, un Dios benevolente, que tú perdonas. Y eso es lo que no quería Jonás. Entonces, pero ¿qué es lo que pasó? Que Dios le dio una nueva oportunidad. Estas eran personas inconversas, eran personas malas, personas que no conocían de Dios nada. Eran muy malos en sus caminos, y así de todas maneras Dios le dio una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad no vino solamente por venir, sino porque ellos se arrepintieron. La palabra de Dios ahí en Jonás dice que ellos se convirtieron. Ellos dijeron, ya no vamos a hacer lo que veníamos haciendo, vamos a convertirnos. Entonces ahí Dios los perdonó. Ahora, esto es lo que yo les quiero mencionar en cuanto a las oportunidades de Dios. Dios siempre va a dar oportunidades, siempre. Pero lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una nueva oportunidad, tenemos que convertirnos, ser diferentes. Nos sirve de decir, Señor, dame otra oportunidad, ahora sí. Pero nos olvidamos, una vez que ya salimos del problema, una vez que ya salimos de la situación, o simplemente estamos pidiendo por otra oportunidad, no nos podemos quedar en el mismo lugar. No nos podemos quedar estancados. Al contrario, tenemos que cambiar, tenemos que convertirnos. Y aquí estamos hablando de las dos caras de la moneda. Un profeta de Dios que escuchaba la voz de Dios, conocía de Dios, y Dios le dio otra oportunidad, pero a través del arrepentimiento, a través del convertimiento, a través de dejar sus ideas a un lado, a través de decir, ya no voy a hacer lo que yo pienso hacer, lo que yo quiero hacer, sino que ahora voy a hacer tu voluntad. Y cambió total. Jonás fue a dar el mensaje, y vemos que Dios lo perdonó por esa decisión de convertirse, de negarse a sí mismo e ir de todas maneras. Y vemos la otra parte, Nínive totalmente inconverso, no conocían de Dios, no sabían discernir entre lo bueno y lo malo, no sabían.
Pero ellos se convirtieron y Dios le dio otra oportunidad. Si ellos no se convierten, la destrucción habrá llegado en 40 días. No hay duda de eso, porque lo que Dios promete lo cumple. Pero entonces ellos se arrepintieron, entonces vino la nueva oportunidad. Lo mismo le pasó a Jonás. Jonás quizás se hubiera quedado ahí en el pez y dijo, ya estaba a punto de desfallecer. Mi alma estaba a punto de desfallecer. Me acordé de Jehová, clamé al Señor, hice un compromiso y dije, lo voy a obedecer. Entonces el Señor lo sacó del pez. Si Jonás no hubiera hecho esa oración, quizás ahí se queda. Ahí hubiera pasado el resto de su vida Jonás. Entonces vemos que Dios es un Dios de oportunidades y siempre te las va a dar, pero nuestro corazón, el Señor conoce los corazones, pero tenemos que actuar, tenemos que hablar con hechos. No solamente sirve hablar de lenguas, de labios para afuera. No, porque hay mucho que decir. Lo que nosotros cuando hablamos de un cambio tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, porque esos cambios no sirven. Si el cambio del cristiano o de la persona que quiere servir al Señor siempre es de adentro hacia afuera, porque el Señor dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, lo que está en el corazón. Lo que está en el corazón, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, tú tienes que hacer una limpieza interna siempre. Entonces, esta oportunidad es que Dios da siempre, pero es a través de un cambio, de reconocer, decir, yo soy pecador, yo me he portado mal, o yo he hecho las cosas que no debería hacer, quizás camino como cristiano, quizás estoy en una iglesia, pero el Señor te está llamando a un ministerio o te está entregando algo y tú rehusas hacerlo. Eso no está bien, tú tienes que obedecerle a Dios. Miren, yo también quería hablar sobre la historia de Pedro. Usted sabe que Pedro negó a Jesús 3 veces y después Jesús en la carta de Juan en el Evangelio de Juan habla de que Jesús se le apareció a los discípulos por tercera vez. Y aquí él tiene una charla con los discípulos y tiene una confrontación directamente con Pedro. Y esta confrontación con Pedro, el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro contestó, claro, yo te amo. ¿Y qué le dice? Bueno, apacienta mis corderos. Después dice otra vez, por segunda vez, le dije, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, yo te amo. Entonces tú tienes que apacentar mis ovejas. Tú tienes que pastorear mis ovejas. Y en la tercera vez, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció, Pedro se sintió mal. Yo creo fue porque se recordó de que él lo había negado después que había hecho una promesa, Señor, mi vida yo daré por ti, la cual pasa mucho. Cuando estamos bien, cuando estamos con ánimo, prometemos muchas cosas. Hacemos muchas cosas, decimos muchas cosas, pero a veces en la necesidad parece que nos faltan fuerzas, parece que no somos los mismos, parece que todo a veces se ha acabado, se ha arruinado, quizás nuestra vida no anda muy bien y parecemos como que ya tiramos para atrás. Y las promesas que le hacemos al Señor a veces quedan en el olvido. Y aquí Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro ya estaba pescando otra vez. Pedro había regresado a su vida antigua. Pedro estaba haciendo lo que él hacía antes de conocer a Jesucristo. Él había retrocedido bastante. Y por tercera vez Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú sabes, tú que conoces los corazones. Y esto yo creo que es una clave dentro de la relación que tenemos con Dios. Y le dice, Señor, tú que conoces los corazones, tú sabes que yo te amo. Entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Entonces ahí el Señor le estaba entregando el ministerio. Ya el Señor le estaba diciendo, ya tú no vas a ir a volver a pescar, ya no vas a volver a tu vida antigua. Pero tienes que apacentar, tienes que pastorear, tienes que ya dejar todo esto y trabajar en la obra, trabajar para Dios, trabajar para el reino de Dios. Eso en otras palabras Jesucristo le estaba diciendo. Y Pedro lo entendió. Pedro desde ahí lo captó y él ya no retrocedió. Ahí vemos la historia de Pedro, que ya no regresó atrás. Al contrario, se agarró el poder del Espíritu Santo, empezó a predicar y empezó a decir muchas cosas. Y empezó a ejercer lo que Dios le había prometido.
perdón, lo que Dios le había dicho en ese momento. Dijo, tú vas a apacentar mis ovejas, tú vas a pastorear a mis ovejas. Y Pedro lo hizo. Entonces ahí vemos una oportunidad que le dio Jesús a Pedro. Pedro lo negó, claro, Pedro rompió sus promesas, claro que las rompió. Como todo ser humano, quizás en momento dado se dejó llevar por la emoción del momento. Cuando las cosas andan bien, prometimos muchas cosas, nos emocionamos y decimos varias cosas. Pero a la hora de, cuando viene la necesidad, el problema, la angustia, como que a veces miramos y tiramos hacia atrás, pero aquí Pedro dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces el Señor le dio una oportunidad, una nueva oportunidad, pero esa oportunidad también iba con un propósito, iba con un ministerio, no nomás una oportunidad así porque sí, no, el Señor le dio una oportunidad, pero le dijo, pero ahora tú vas a pastorear. Y Pedro dijo, ok, Señor, lo voy a hacer porque te amo. Y también vemos una conversión de Pedro, desde esa conversación, esa charla que tuvo con Jesús, Pedro ya no fue igual, fue totalmente diferente. Tuvo al maestro en vida y todo, y él era una persona, wow, bien activa, pero llegó el momento de la aflicción y él retrocedió, pero desde ahí en adelante, esa nueva oportunidad que Jesús le dio, él cambió, él fue transformado, su pensamiento cambió, su espíritu cambió, todo cambió, y vemos la historia de Pedro. Y para terminar con esta meditación, quería tomar el libro de Malaquías, porque aquí hay algo interesante que Malaquías, en el libro de Malaquías, el profeta empieza a hablar con el pueblo y le empieza a decir por qué están fallando. Y una de las cosas que tiene el pueblo de Israel, prácticamente es el pueblo judío ahí, que tiene una charla con Malaquías, y cuando Malaquías los ponía en contra de la pared, se puede decir, les hablaba. Aquí yo listé una de las cuantas preguntas que el pueblo de Dios le hizo al Señor, a su mismo Dios. Y le dice, ¿y cómo nos has amado? Otra pregunta, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué le hemos cansado? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Todas estas son preguntas que ellos desafiaban a Dios. Dios les decía, miren, ustedes esto y el otro, y ellos hacían una pregunta desafiante. Dicen, ¿y en qué te hemos, y cómo nos has amado? Después dicen, ¿qué hemos despreciado tu nombre? Y el Señor le daba una respuesta con todas estas preguntas que hacían. Y ya terminando Malaquías, este diálogo que tuvo con el pueblo, el Señor les dice que tienen que arrepentirse, que tienen que volver a lo que hacían antes. Entonces el Señor le está diciendo, mira, ustedes me robaron, ¿en qué te hemos robado? Ustedes me han desobedecido, ¿en qué te hemos desobedecido? Y el Señor le da una respuesta, y el Señor le dice, miren, en el capítulo 4, versículo 1, dice, un capítulo antes dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y aquí viene el consejo de Dios dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, aquí el Señor le está diciendo, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardado, no las guardasteis. Dice, volveos a mí. Entonces, aquí el Señor le está dando una oportunidad, como se la dio a Jonás, como se la dio a Pedro, como se la dio a Nínive, lo hemos visto, y otros personajes más de la historia de la Biblia. Y aquí también el Señor a través de Malaquías dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero miren la respuesta, en vez de decir, sí Señor, nos arrepentimos, sí Señor, vamos a volver a ti, más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y en el capítulo 4, el Señor le dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que me teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia entre los que temen al Señor, o sea, obedecen los mandamientos del Señor, los que se vuelven, ¿cierto?, de los malos caminos a la ley, donde hay un arrepentimiento, hay una conversión diferente a lo que dice aquí. Y todos los soberbios son los que tienen una propia opinión y creen que su opinión vale más que la opinión de cualquiera. Sobre todo en este momento, en este caso, como que su opinión, sus preguntas, ¿y en qué? ¿Y por qué? ¿Y de qué? ¿Y qué lo vamos a hacer? Entonces, soberbio, tengo una opinión sobre la opinión de Dios. Entonces, estos van a caer en maldad, estos van a caer en juicio, van a caer en abrazaderas. Entonces, aquí el Señor le está dando también una oportunidad. A diferencia de Pedro, a diferencia de Jonás, a diferencia de Nínive, ellos no quisieron esta oportunidad. Y vemos que la vida sigue. La vida siguió. Y pareciera, bueno, vieron, no pasó nada. Pero ustedes saben, los que conocen la Biblia, que desde Malaquías no habló más el Señor hasta que nació Juan el Bautista, que le habló a su papá, Juan el Bautista. Entonces, vemos que el Señor no habló más, hubo un silencio. El Señor ya no quiso hablar con ellos. Dijo, bueno, ustedes no quieren hablar, así será. Y vemos que vino no solamente los griegos, sino que también vinieron los romanos. Hicieron una destrucción, hicieron unas matanzas, hicieron tantas cosas. Hubiera sido diferente si ellos le hubieran hecho caso al Señor. Hasta que llegó Jesucristo y ya vemos lo que ha sucedido. Entonces aquí el Señor dice, pero los que me temen, entonces va a haber salvación. Va a traer salvación. Al final trajo a Jesucristo y todos los que creyeron, en este caso, vemos los apóstoles, los 120 que estaban con Jesucristo, ellos fueron salvos. Y de ahí sigue la salvación, pero ¿para quiénes? Para los que obedecemos. Yo no estoy hablando que la salvación va a ser por obras, simplemente estoy hablando de las oportunidades que el Señor da. Si tú necesitas una nueva oportunidad, el Señor te la va a dar. El Señor te lo va a dar. Como dijo Jonás, yo sé que tú eres un Dios benevolente, un Dios misericordioso, por eso no quería ir a Nínive. Jonás lo sabía. Entonces nos acercamos a Dios, pedimos una nueva oportunidad y el Señor nos va a dar esa oportunidad. Pero en nosotros tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Dios siempre busca lo mejor para nosotros, sacar lo mejor, y cuando estamos preparados, cuando nuestro corazón, nuestro conocimiento, nuestra mente está preparada, entonces el Señor va a empezar a mostrar lo que Él quiere para nosotros. Si nos quedamos atrás, si nos quedamos en el pasado, nuestra mente no va a entender, porque las cosas de Dios, como dice el apóstol Pablo, se tienen que discernir en el Espíritu. Para el mundo, dice, es locura. ¿Por qué? Porque ellos lo tratan de discernir solamente con el pensamiento, con la filosofía humana, con las ideas humanas. Dice, pero las cosas de Dios no se disciernen mentalmente con ideas humanas, sino que las cosas de Dios se tienen que discernir en lo espíritu, en lo espiritual. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Y ahí podemos ya dar otra charla acerca del nuevo nacimiento y el comienzo del cristiano. Pero en este momento, hablando de la nueva oportunidad, Dios te puede dar oportunidad, claro que sí. Y Dios te la va a dar y el Señor está más que dispuesto a dar. Pero está en nosotros tomar esa oportunidad y hacerla lo mejor para nuestras vidas en cuanto al cambio, en cuanto a la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, crecer en fe, crecer en piedad, crecer en muchas cosas. Entonces, eso es el pensamiento y la meditación que yo les quería traer para esta tarde. Que Dios los bendiga, y me gustaría hacer una oración para cerrar esta meditación. Así que si usted puede, me puede acompañar a hacer esta oración. Padre Santo, tú lo sabes todo, tú conoces los corazones, tú conoces la mente. Nada, mi Dios, te podemos ocultar a ti. Al contrario, mi Dios, lo que tenemos que hacer es abrirnos contigo, mi Dios, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que sentimos. Y tú nos vas a enseñar a caminar, nos vas a guiar por medio de tu Espíritu Santo. Y yo te pido, mi Dios, que todas las personas que necesitan ese cambio, necesitan esa transformación, que puedan orar a ti,
clamar a ti y decir, Señor, yo me arrepiento de mis caminos. Me arrepiento por no haberte hecho caso. Me arrepiento, mi Dios, porque escuché tu voz y no la he seguido. Pero mi Dios, yo te pido que haga una transformación, haga un cambio. Y que empezando, mi Dios, este año o desde cuando alguien escuche esta meditación, mi Dios, que empecemos a caminar hacia ti. Empecemos a caminar, mi Dios, hacia tu propósito, mi Dios. Y tú vas a bendecir nuestra familia, tú vas a bendecir nuestra economía, tú vas a levantarnos emocionalmente, tú vas a sanar las heridas, porque así eres tú, porque tú eres bueno. Porque tú quieres siempre, mi Dios, lo mejor para tu pueblo. Tú quieres lo mejor para nosotros, mi Dios. Y cada vez que leemos tu escritura y vamos viendo la historia, mi Dios, cada vez vamos en una mejoría como humanidad los que nos acercamos a ti, mi Dios. Ahora solamente somos salvos por gracia, por fe, gracias a Jesucristo. Padre Santo, ayúdanos a encaminarnos. Ayúdanos a cambiar, que tu Espíritu Santo, mi Dios, llene nuestros corazones y cambie nuestra mente. Gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga a todos. Saludos a todas las personas que nos están viendo, que nos saludaron. Bendiciones para todos. Y un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga y seguir adelante. Que el Señor ya viene pronto. Vamos a seguir adelante. Que Dios los bendiga.